Entonces, vamos a iniciar. De la semana pasada y de hoy, ¿qué fruto le dejó a usted de lo que vimos acerca de los carismas? ¿Qué fruto le dejó a usted? Muchas gracias. Vaya que me estaba haciendo falta. ¿Qué fruto le dejó a usted? Si usted me dice en mi vida de oración o en mi persona o la perspectiva que yo tenía de las comunidades aquellas en los carismas o lo que figuramos aquí en el pizarrón del orden que el Espíritu Santo como obra en la vida y en el alma de la persona, todas las cosas que vimos, ¿qué le dejó a usted para esta semana que pasó en su vida y en su camino de fe? ¿Qué le dejó a usted? Dígame una palabra solamente. Si no le dejó nada, no me diga nada. ¿Para qué va a mentir? Pues no, nomás no diga nada y ya, ¿no? Se acabó el problema. Pero si le dejó algo y usted se llevó con algo y comenzó a tener más el deseo de anhelar más estos regalos de Dios, estos carismas, porque ¿se acuerdan que los carismas dónde estaban? ¿En la primera fila? ¿En dónde estaban los carismas? Al fondo, porque los carismas es el resultado de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de dones y el Espíritu Santo desde el bautismo nos concedió 3 gracias santificantes permanentes, como son las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Primera de Corintios 13:13. Y esas 3 virtudes teologales bien vividas en la unidad con Dios nos dan 11 dones, que fueron los que vimos. Después siguen los 11 dones de Isaías 11:2. Y esos 11 dones, con esa intimidad en la fe, en la esperanza y en el amor, esos 11 dones van creciendo, se van desarrollando en nuestra vida interior. Los dones son interiores, los dones son para el crecimiento interior, son dones infusos, que quiere decir que son acciones de Dios para el alma, son ocultas para los ojos visibles, pero son acciones de Dios para el alma. Y esos 7 dones son los que hacen que la persona crezca en la sabiduría, en el conocimiento, en el consejo, en el temor de Dios. Entonces, esos 7 regalos que el Señor nos da, nosotros los vamos en nuestro interior acrecentando con la vida de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y esos 7 dones, cuando ya están crecidos, lo que surge hacia afuera de nosotros son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, veíamos Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu es amor, y comienzan con la palabra amor, ¿verdad? Los frutos del Espíritu es amor, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es dominio propio, es humildad. Entonces vemos que estos frutos del Espíritu son visibles por todo el crecimiento espiritual que tú estás viviendo en la fe, en la esperanza y en la caridad, en el amor, por el regalo del Espíritu Santo. Y mire qué lindo, cuando los frutos se dan, ahí comienza lo bueno, porque la gente comienza a saborear lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque cuando yo me acerco a una planta que no tiene frutos, por lo menos me quita el sol, ¿verdad? Por lo menos me siento en una sombrita. Pero si ahí me quedo, me muero de hambre. Tengo que buscar otra planta que aunque no me dé mucho sol, pero sí me dé de comer, ¿verdad? Y mire qué interesante. Las personas están buscando no sombrita para descansar. Las personas están buscando comida, porque el alma de este tiempo está árida, está vacía y está sin sentido. Hay tanta gente triste, deprimida, viviendo en soledad, en depresión, en estrés, con tantas enfermedades por todas partes del cuerpo, y que a veces ya no tienen sentido de vida, ya no quieren seguir hacia adelante creciendo como personas, ni en el matrimonio, ni en la familia, ya no quieren crecer, han parado su proceso de crecimiento, porque no han permitido que el Espíritu Santo verdaderamente les haga crecer en estos regalos maravillosos de los dones. Y allí es cuando los frutos, cuando se comienzan a ver, la gente comienza a comer de lo que usted comparte, a comer de lo que usted da, de lo que usted está dándole a su familia. Qué lindo es cuando usted en la humildad, porque ese es uno de los frutos del Espíritu, en esa humildad usted está permitiendo que otras personas reciban de lo que usted ha recibido. Qué lindo. Y de ahí, después de los frutos, entonces, como fruto de todo eso vienen los carismas.
Dijimos que los carismas eran transitorios, no eran permanentes. Los carismas no hacen a un cristiano santo. Los carismas es la acción del Espíritu Santo para la iglesia, para el servicio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. No hacen a la persona santo. Lo quien hace a la persona santo es los regalos que da el Espíritu Santo en la vida interior. Los carismas no. Cuando ustedes ven una persona que tiene muchos carismas, que tiene el carisma de oración, el carisma de sanación, el carisma de la alabanza, y que tiene facilidad para predicar y para hacer muchas cosas, y ustedes dicen, ay, yo me quiero acercar a esa persona porque esa persona está más cerca de Dios. Todos estamos al mismo nivel, porque Dios no está midiéndonos como un termómetro a ver quién está más cerca de Él. No, Él está cerca de todos nosotros. Y entonces, como Él está a la misma medida de todos, los carismas no hacen a una persona más que a otra. No, los carismas es solamente una acción del Espíritu Santo para el bien común de la iglesia, para edificación de la iglesia. Que tantito si se descuida que tiene muchos carismas, si se descuida, da un zarrapotazo por allá, y cae en pecado, y a veces hasta mortal. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso que cayó, ¿cómo puede ser posible que cayó fulano de tal? Si era tan buen predicador, si era tan buen orador, si tenía el don de esto, el don de curación, el don de aquello. Se descuidó la criatura de su intimidad con Dios. Si te descuidas de la perla preciosa, adiós Nicanor, decían allá en mi tierra. Porque no hay nada que te cubra de una acción del mal si tú no estás bajo la protección de la Trinidad. No estás bajo la protección de la Trinidad. Y por eso es importante no solamente dejarnos conducir, porque ya tenemos carismas. Ahora nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Acabo, yo ya sé orar, yo ya sé enseñar, yo ya sé predicar, ¿verdad? Y yo ya me voy a hacer lo que yo quiera con los carismas. Cuidado, porque así como el Espíritu te los dio, así te los puede quitar. Y te puede hacer una persona estéril, una persona sin sentido, una persona que no tengas vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tú decidiste apartarte de Él. Acuérdense que el Espíritu Santo hace que la persona estéril procree vida adentro de ella. Le pasó a Isabel y le pasó a María. Así de que no es por la edad, sino que lo que está estéril y sin vida, el Espíritu Santo puede producir vida. Y es una forma sencilla de verlo. Pero lo que les quiero decir, que aunque una persona esté mayor o una persona esté joven, y aunque esté como esté, el Espíritu Santo puede producir vida. Y puede producir su acción para que esta persona haga un bien común para la iglesia, edifique a la iglesia. Pero hay que tener mucho cuidado y revisar continuamente los carismas que hemos recibido. ¿Y dónde se revisan mejor los carismas? En los sacramentos. Si esta persona que tiene carisma, si es asidua a los dos sacramentos que son los sacramentos de la iglesia, los que cubren nuestra vida de oración, entonces esa persona en sus carismas va a continuar. Van a permanecer sus carismas. Y antes que se le quite algún carisma, el Señor le va a dar más carismas. Porque al que tiene más, el Señor le da más. ¿Qué fue lo que dijo en aquella parábola? De aquel que le dio 10, aquel que le dio 5 y aquel que le dio solamente 1. ¿Qué hizo al que tenía 1? Lo enterró. ¿Y qué hizo el Señor con el que tenía 10? Cuando Él los puso a trabajar, que le reprodució otros 10, le dio más. Le dio hasta lo que el 1 no quiso producir. ¿Eso qué quiere decir? Nos está dando el Señor una analogía, una forma en cómo el Señor, cuando tú pones a trabajar lo que has recibido, cuando tú lo pones a trabajar, el Señor es quien lo multiplica. El Señor es quien lo multiplica. Los carismas no son para esconderlos o para reservarlos o para decirlo, esto es mío. Le dice, hermana, por favor, haga una oración aquí en la comunidad. Oh, no, yo solamente hago oración en mi grupo de oración. Aquí no. Wow. Si usted se fija, los testigos de Jehová no oran en público. Solamente oran ¿dónde? En el templo. Si usted le dice, qué bueno, hermana, que me vino a visitar. Vamos, ¿por qué no hacemos una oración juntos? Dice, no. Dice, yo no puedo así. Si quiere que oremos juntos, vaya al templo, ahí oramos. Y entonces yo me pregunté, le dije, oiga Señor, ¿entonces quiere decir que el Señor nomás está en su templo?
Dice, sí, nomás ahí está el Señor. Dije, ay, qué pocos están, qué pobres están. Porque entonces la palabra menciona que el Señor está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿se imagina? Entonces nosotros limitamos la acción de Dios cuando enterramos lo que de Dios hemos recibido. Entonces nosotros necesitamos dejar que lo que de Dios es, dejarlo que obre para el bien, para el crecimiento, para la bendición de otras personas que tanto lo necesitan para la gloria de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos de revisarnos los carismas, visitando el sacramento de la reconciliación, visitando el sacramento de la Eucaristía. Y cuando haya oración, cuando haya misas de sanación, que el Señor nos da la oportunidad, y algún sacerdote cuando viene a hacer la unción de los enfermos, no desaprovechemos esa oportunidad. En toda la diócesis de San Bernardino no se permite el óleo, no se permite el aceite para imponer manos a la gente. En los grupos de oración no se permite el aceite. Si una persona por allá en una casa usa aceite, está haciendo lo que la diócesis no nos ha pedido que hiciéramos. Porque en toda la diócesis, en ningún grupo de oración, ningún predicador de aquí de la diócesis carga con aceite. Ninguno. Y el que cargue con aceite, pues pídale su nombre para ver qué onda con él, ¿verdad? Porque no se permite el aceite, porque el aceite está reservado como sacramento para momentos especiales, porque el sacramento es especial y debemos de respetarlo para que cuando lo recibamos como es. No lo tomemos a la ligera ni no lo tomemos al juego, sino que recibamos el sacramento como el sacramento es. La unción de los enfermos es un sacramento de sanación, como se acuerdan que le dijimos los primeros temas, que dividimos los 7 sacramentos. Y el sacramento de la unción de los enfermos está catalogado como sacramento de sanación, y el sacramento de la reconciliación, ellos dos son de sanación. Los de iniciación, ¿se acuerdan? Los de iniciación es el bautismo, confirmación, Eucaristía, esos son los de iniciación. Los de sanación es el sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos. Esos son 2 sacramentos de sanación. Y los 2 sacramentos de servicio es la orden sacerdotal y el matrimonio, porque aunque usted no lo crea, el matrimonio está catalogado como sacramento de servicio, porque nos damos a la familia y nos entregamos a una vida comunitaria en familia, pero también hay muchos matrimonios que se entregan al servicio de Dios en sus comunidades. Así está catalogado los sacramentos. Y todo orden alterado de lo que está establecido por nuestra iglesia, pues eso fue algo de la persona, ¿verdad? Fue algo que le quiso poner la persona de parte de él, pero no por parte de la iglesia. Entonces es lindo que nosotros nos demos cuenta de cómo el Señor quiere bendecir a su pueblo a través de los carismas. Entonces, cuando una persona los utiliza para el bien de la iglesia y de las personas, la iglesia y las personas reciben la bendición de parte de Dios. Y los carismas, mire, se van multiplicando. Cuando una persona que tiene muchos carismas, ya lo vamos a ver hoy, dice, y tiene varios carismas de los que vamos a ver, y está revisándose y está unificada en Dios y está siempre bien entrelazada con su comunidad y con su sacerdote, esa persona, como camina en el camino de la verdad y de la vida, el Señor le multiplica las gracias en su corazón. Si antes tenía el carisma de la oración, ahora tiene el carisma de la fe, y luego ahora tiene el carisma de evangelizar, ahora tiene el carisma de poder proclamar la palabra, y ahí el Señor va multiplicando los carismas en la medida de nuestra fidelidad, de nuestra entrega, de nuestra donación, tanto al Señor como a la iglesia, comenzando por la casa. Amén. Bueno, vamos a comenzar porque me dicen algunos con su mirada, ya me la hiciste mucho de emoción. Éntrale ya al asunto, ¿verdad? Muy bien. Miren, los carismas, como habíamos dicho, los 13 carismas que son comunes y que Dios los concede a todas las comunidades en el orden que está establecido. El primero es el carisma o el don de la sabiduría. El don de la sabiduría tiene su característica especial porque es una revelación de Dios. La sabiduría es dada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien la forma en el alma del hombre. Es el Espíritu Santo. Pero también es el Espíritu Santo que después de formarla
provoca la sed en el alma para que desee más sabiduría. Mire qué interesante. Después de que provoca el alma, el Espíritu Santo al alma, la bendice con la sabiduría y le da todo lo que la sabiduría tiene. Ya que la tiene el alma, la sabiduría, ahora el Espíritu Santo le provoca una sed de querer más de Dios. Sabiduría, su palabra significa deseo de lo mejor, querer lo mejor, anhelar lo mejor. Cuando una persona tiene sabiduría, no se conforma con lo mucho, se conforma con lo todo. No se conforma con migajas, quiere lo mejor, porque como ha probado de la sabiduría de Dios, el alma ya tiene como un olfato y discierne cuando algo no es para la gloria de Dios. La misma sabiduría te hace olfatear como el perro cuando anda olfateando algo, te hace olfatear lo que es bueno para tu alma y lo que no te va a hacer bien. ¿Quién lo produce? La misma sabiduría. Porque la sabiduría le enseña al alma a gustar de lo bueno, a gustar de lo mejor y a gustar de lo que es Dios. El gusto. Qué maravilloso es este don de sabiduría. Porque ya no nos conformamos con cualquier charlatanería, ya nos conformamos con cualquier palabra, sino que olfateamos y nos damos cuenta cuando algo viene del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando algo viene del Espíritu alimenta el alma y te deja con los frutos del Espíritu Santo, te deja con amor, con paz, con alegría, te deja con ese deseo de seguir avanzando en el camino del Señor. Si no alcanzó a notar algo, lo bueno que está grabándose, no se preocupe. Y mire qué interesante, que en la medida en que nosotros vamos disfrutando de la sabiduría, decía Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que la sabiduría es el don por excelencia y el primero que el servidor de la iglesia debe de buscar. Porque con la sabiduría vienen los demás dones. Con la sabiduría. Porque cuando tú has probado de lo mejor, tú has probado de lo más maravilloso de Dios, entonces tu afecto o tu olfato espiritual se ha abierto a lo mejor, a lo mejor. Y dice, con la sabiduría vienen los demás regalos, los demás dones y los demás carismas. El número dos es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una palabra manifestada por el Espíritu Santo en nosotros, de ciencia, para el bien de nuestros hermanos. Hablar con ciencia es revelar una acción de Dios que ya está siendo realizada. O sea, es en el momento de la oración cuando Dios le está revelando una acción de Dios que está realizando. El don de ciencia, dice, es una acción de Dios que está realizando. Qué lindo. Y luego menciona, es como por ejemplo una sanación, una transformación o una situación a donde Dios está manifestando algo en el alma de una persona para convertirla al Señor. O sea, la ciencia, el don de ciencia, aunque usted esté en la oración y ya después de un momento de oración con los ojos cerrados, usted abre los ojos y el alma que tiene la ciencia, o sea, el carisma, el don del Espíritu Santo, Dios le puede revelar lo que esa alma está experimentando. Conversión, sanación, transformación. Porque usted ve las características de una conversión. Un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que está agradeciéndole a Dios lo que está haciendo. Usted ve las características de una sanación. Cuando la persona entró por la puerta y la vio con una cara triste, una cara afligida, una cara amarga, y en el momento de la oración usted ve cómo la cara se le transforma. O sea, cuando está experimentando la acción del Espíritu Santo, usted está viendo esa cara que empieza a alegrarse, se empieza a llenar de luz, se empieza a llenar de vida.
es el Espíritu Santo. Y quienes tienen este don de ciencia están viendo la acción de Dios en ese momento. Por eso cuando Dios está obrando, dice, siempre es importante estos que tienen el don de ciencia no impedir que la obra de Dios se detenga, sino permitir que llegue a su fin, para que la persona reciba lo que necesita. Un ejemplo, usted está viendo que la persona está recibiendo, ya tiene lágrimas, está quebrantada, está con su cara ya en la presencia del Señor. ¿Para qué se acerca y ponerle las manos? No, váyase con alguien que está como piedra. ¿Ah? ¿Para qué se acerca? Porque en vez de ayudar a lo que Dios está haciendo, la puede sacar. Porque la persona ya está recibiendo. Lo que usted tiene que hacer es orar a distancia para que Dios termine la acción que ya se está haciendo. Incluso Dios te puede revelar, si tienes este don de ciencia, Dios te puede revelar, el Señor está bendiciendo a una persona que tenía mucho tiempo que no venía a la presencia del Señor. Y hoy el Señor la está abrazando y la está bendiciendo. ¿Por qué dices eso? Porque Dios te permite ver las características de la acción de Dios. ¿Tú estás hablando algo que no es? No. Estás hablando algo que Dios te permite ver, la acción del Espíritu Santo a través de esa persona. Cuando yo a veces en el grupo oración digo, el Señor está haciendo esto, está haciendo lo otro, es por lo que Dios me está permitiendo ver. Es por lo que Dios me está permitiendo experimentar en mi corazón. Y yo lo digo porque lo tengo que decir, porque si no lo digo después, cuando se haga hecho la acción de Dios, y esa acción de Dios se completó, la persona va a pensar que solamente fue un momento. Y no, es la acción de Dios que en ese momento te abrazó, pero te abrazó para seguir contigo todos los días. No nomás un momento, porque Dios no es para un momento. Dios no es un Tylenol. Dios no es un analgésico que lo necesitamos, nos tomamos esto y ya se nos acabó el dolor. No, Dios es la acción hoy, pero la acción continúa. Porque Dios es para siempre. Amén. Y esos que tienen ese don de ciencia pueden ver el fin de la conversión del alma. Pueden ver la acción de Dios que se está manifestando. Entonces, no impedir con las fuerzas humanas, no impedir la acción de Dios. Queriendo venir a orar por esa persona, o queriendo venir o pretender que la persona caiga en el espíritu, o venir a hacerle oración en el oído. Ya la persona ya está recibiendo. Hay que dejar, mejor hay que terminar a orar a distancia para que esa persona termine de recibir lo que Dios está haciendo en lo profundo de su alma. Mire, queridos hermanos, a veces el ministerio de intercesión, a veces para la acción de Dios. Cuando la persona está recibiendo, usted lo puede ver. Las características están ahí. Hay lágrimas, hay quebrantamiento, hay una forma de orar que ya está en Dios, ¿verdad? O sea, la persona no está experimentando lucha porque no está abriendo los ojos, cerrándolos. No, la persona cuando ya está en Dios y está recibiendo, hay características que se ven. Cuando ya se ven las características, los ministerios de intercesión tienen que hacer la oración a distancia y dejar que Dios termine de hacer esa obra. A menos de que algo por ahí se empiece a confundir o la persona empiece a temblar o a haber manifestaciones ya que son más extremas, entonces el servidor se acerca con mucho amor, le cruza sus manos en su pecho y le empieza a dar la paz de Dios. El Señor es paz, el Señor te bendice, el Señor está contigo, el Señor te quiere regalar tal cosa, deja que Él te regale. No permitas que te distraigas por el movimiento o por la acción. Deja que el Señor te conceda lo que más necesitas. Pero eso ya es cuando la persona comienza ella misma a perturbarse por el movimiento de sus manos, ¿verdad? Ya comienza a entrar como una violencia corporal. Entonces el que está en el frente tiene que tener el discernimiento para entrar, ayudar a esa persona para que no se distraiga del propósito verdadero por el cual está ahí. Ella está ahí para recibir los regalos del Espíritu Santo. Y a veces esas acciones fuertes corporales pueden hacer que la persona no reciba lo que Dios quiere que reciba. Y a veces puede haber una perturbación corporal o puede haber una lucha entre ella misma de que se está resistiendo a aquellas gracias que está de Dios recibiendo, y entre esa lucha la manifestación se mira en el cuerpo.
el temblequeo en las manos, el temblequeo en el cuerpo. Entonces uno tiene que llegar y comenzar a permitir que la obra del Señor se cumpla y se logre. Y hay que permitir que esa permanencia de Dios continúe en ella para que no se pierda la gracia que de Dios está recibiendo. Amén. Y disculpe que la haya apuntado acá para este lado, pero la mano se me fue para allá. Y cuando se me va para un lado no la puedo detener, disculpe. Nomás es solamente así de ese momento. Muy bien. Número 3. Gloria a Dios. El número 3 es el don de la fe. El don de la fe es un don por naturaleza dado por Dios. Es un don de que Dios cree en nosotros para que nosotros le creamos a Él. ¿Se acuerda cuando nos dijeron en el grupo de oración que fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios? Entonces, la fe es un don por naturaleza dado por Dios, porque Dios cree en nosotros, para que nosotros le creamos a Él. Usted se puede imaginar cuántas personas le han dicho que ya no creen en usted. Dice, no, es que me has dicho tantas veces que vas a cambiar y no cambias. I'm not believe you, mom. Ya no te creo. Pero qué interesante, queridos hermanos, que nosotros podamos ver cómo Dios nos concede este don de la fe, esta virtud de la fe, este regalo de la fe. Porque les decía que el don de la fe es un don que Él nos da, pero también es un carisma. La fe carismática es cuando tú estás convencido que este regalo Dios te lo dio porque cree en ti. Entonces tú comienzas a accionar porque le crees a Dios. Y cuando le crees a Dios, entonces la fe deja de ser un regalo de Dios para ser una fe carismática, que quiere decir una fe en acción. Eso quiere decir carisma, es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que quiere ser carisma. Entonces la fe carismática es la fe en acción. Es la fe en acción. No es lo mismo decir, yo sé que algún día voy a cambiar. Que cuando tú le crees a Dios y dices, yo voy a cambiar para la gloria de Dios. Porque para Dios no hay nada que sea imposible. Yo voy a cambiar. Es tu fe en acción. Esta cosa que estoy pasando en mi matrimonio, Dios la va a superar. Yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer, lo voy a amar, le voy a dar todo lo que Él necesita en el cariño, en la atención, en el respeto, en la tolerancia, en el apoyo, en lo que quede de mi parte se lo voy a dar todo. Y lo que le haga falta, Dios lo va a poner. Para Dios no hay imposibles y Dios lo va a cambiar. Y si mi esposa es una piedra, también el Señor rompe piedras y de las piedras salen agua para la gloria de Dios. Esa es una fe en acción. Esa es una fe carismática. La fe que solamente está como don, ahí aguardadita, que le cree a Dios, pero no está en acción su fe. Usted ve en su esposo y lo ve y dice, ay, mi esposo nunca va a cambiar. Llega usted del grupo de oración y lo ve en el sofá, en el mismo lugar. Ya está con un hoyo ahí el sofá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? La fe carismática, la fe como carisma entra en acción. Y mire qué lindo. La fe como carisma entra en acción y ya no es lo que yo creo, sino ahora es lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Porque desde el momento cuando nosotros confesemos con nuestra boca lo que nuestro corazón cree, Dios entra en acción. Dios entra en acción. Porque la palabra de Dios se cumple. Y la palabra de Dios le dijo Jesús a Marta, le dijo, Marta, Marta, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Y la vio. La fe cuando entra en acción, si yo toco el borde del manto del Señor, yo me sanaré. Y la mujer lo creyó. Y la mujer lo confesó con su boca y dijo, aunque sea que toque el borde de su manto, ya no el manto completo, el borde de su manto, y se arrastró. ¿Cuánto tuvo que hacer para llegar a tocar el borde de su manto del Señor? Y lo tocó. Eso es una fe en acción, no importa lo que tenga que hacer, lo voy a hacer porque yo sé que el Señor me va a conceder ese milagro. Y Dios lo concede por la fe.
Y Jesús se acercó al ciego y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Porque gritaste tanto, que quieres que llamar mi atención, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dijo, Señor, que vea. Y le puso la mano y no le dijo, queda sano por mi poder. No, que se haga conforme a la fe que tú tienes. Y el hombre sanó porque creyó en Jesús. Esa es la fe en acción. La fe carismática es la fe en acción. Es Dios en movimiento. Y Dios está en movimiento. El problema es que no lo creemos. Y Dios está en movimiento en tu casa y está en la mía también. Y ahí está moviéndose para todos lados y Él espera la acción de tu convicción, la acción de tu corazón y la acción de tus palabras. Yo creo, Señor, que para ti no hay nada que sea imposible. Y tú vas a obrar, Señor. Una cosa es lo que el hombre ve y otra cosa es lo que tú ves, Señor. Yo creo en tus promesas, Señor. Y viva como cree, viva como cree. Proclámelo y vívalo. No solamente usted lo diga una vez y al día siguiente le viene el desánimo porque usted no ve nada. No, lo cree, lo está viviendo y usted sabe que en el tiempo de Dios esto que usted está creyendo se va a cumplir. Usted viva como que si ya fue. Por eso dice Hebreos capítulo 11 versículo 1 y 2. Léalo y que se le quede bien grabado. La fe es la garantía de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que hoy no vemos. Es estar convencido, Hebreos 11, versículo 1 y 2. La fe es ver lo que no vemos, es la realidad de las cosas que hoy no vemos. Es estar convencido de lo que Dios puede obrar en la vida o en las cosas. Porque a Dios no es, Dios puede obrar en la vida y puede obrar en las cosas, porque es Dios. Lo importante es nuestra fe en acción. Es por eso que la iglesia ha dejado de ver los milagros y las acciones de conversión, porque el milagro de la fe más grande, el Señor nos lo presentó en toda la palabra. Nada de lo que el Señor hizo, lo hizo sin fe. Nada. El Señor obraba en la fe. Obraba por la fe que tenían en Él, obraba por la fe que él tenía en su Padre, en la acción de Dios a través de su vida. Y no se dejaron de ver la acción de Dios. ¿Por qué se está dejando de ver la acción de Dios en nuestras vidas? Necesitamos una fe, aparte de una fe como don, como regalo, como gracia, necesitamos la fe como carisma que significa la acción de Dios. Que Dios entra en acción porque tú crees en sus promesas. Señor, si tú lo hiciste allá, también lo puedes hacer acá con nosotros. Yo voy a vivir como tal. Yo ya lo veo realizado, Señor. Y yo voy a vivir como ya está realizado. Así voy a vivir yo. Señor, gracias por mi esposo, porque lo has convertido. Y va a decir quizás una vecina, ¿cómo está convertido? Mira, no lo ves con un 12 de cerveza. No, para la gloria de Dios, mi esposo ya está en Dios. Yo ya se lo entregué al Señor. En el tiempo del Señor, usted lo va a ver. En el tiempo del Señor, mi esposo va a venir a los pies del Señor. Aunque sea el día que se muera, pero va a ir a los pies del Señor. Eso quiere decir, que, querido hermano, la convicción de saber que Dios no juega con nosotros. Dios no juega con nuestra fe. Dios obra en nuestra fe. Y Dios nos bendice y está bendiciendo a su iglesia y al mundo entero por la fe que cada uno de nosotros estamos viviendo y teniendo. Amén. Disculpe los ejemplos que a veces se me salen un poquito medio. Muy bien. Seguimos adelante. El número 4. El número 4 es el don, el carisma de ser evangelista. La palabra evangelista viene como un regalo, como una acción de Dios para hablar con este carisma y predicar el evangelio. Se distingue en esta persona que evangeliza o que es evangelista como apóstol o profeta, porque habla no en su nombre, sino habla en el nombre del que lo ha enviado. Este evangelista, este profeta, tiene dos funciones pastorales en la vida de la iglesia. La primera es anunciar la obra de Dios, que edifica al cuerpo de Cristo. Y eso lo vemos en Efesios 4 y versículo 11 y 12. Es anunciar la obra de Dios, que edifica al cuerpo de Cristo.
Y el segundo, la segunda acción del evangelista, desde el tercer siglo se ha visto que los evangelizadores también son los que denuncian la acción del pecado. Denuncian la acción del pecado. Pero un evangelista que quiere la conversión de las almas, denuncia el pecado sin acusar. Mire qué interesante. El carisma de evangelista es concedido desde la tradición cristiana cuando era anunciado el pecado social, el pecado comunitario y el pecado familiar o el pecado personal, pero nunca apuntaban a cierta persona, ni Jesús lo hizo. Jesús, Juan 8 y versículo 1 en adelante, la mujer prostituta, él no la apuntó. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? La perdonó, la levantó, le devolvió su dignidad y sí le dijo, ¿qué le dijo la última palabra cuando ya se iba? Le dijo, vete y no peques más. Pero no la acusó de entrada, no. Entonces, el evangelista es aquella persona que primero anuncia el reino de Dios, anuncia, proclama la bendición, proclama lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Y como fruto de esa acción, entonces también denuncia el pecado social, las injusticias que se están dando. Que Dios nos libre de que este hombre entre en la presidencia. O empezamos a denunciar los pecados cuando son públicos y cuando abren su boca para acusar a una cierta cultura o a una cierta estilo de vida. Y tal persona puede denunciar a un cierto número de personas y puede hablar con libertad, con ignorancia. Puede hablar con repudio y con coraje y con odio. Nosotros desde la forma de evangelizar no nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque denunciamos ese pecado social, denunciamos las injusticias sociales, pero también estamos denunciando el pecado que se hace a nivel comunitario. Y lo denunciamos no apuntando a las personas, sino que estamos nosotros todos como cuerpo de Cristo, estamos todos metiéndonos en eso. Entonces usted denuncia el pecado porque el pecado a nivel comunitario es un pecado provocado, no solamente por la acción de uno, sino ese uno que afectó a otro con una crítica, con un chisme y se regó ya por toda la comunidad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el que está aquí evangelizando? Ay, yo me quedo callado porque se van a sentir mal. No, que se sientan mal. Y el que quiera vivir en Dios, que vive en Dios y que se quede aquí. El que quiera vivir en la carne y que quiera venir nomás para echarle piropos a tal hermana del servicio del coro o a tal otro y que viene nomás a armar un escándalo, a armar aquí una división o viene a criticar cómo oran o cómo se visten o cómo andan cada quien. No, esas personas hay que denunciarlo en general en la comunidad y no hay que permitir que suceda. ¿Por qué? Porque si no, entonces nosotros vamos a ser permisibles del pecado comunitario. Y entonces ya cuando la comunidad se divida y se destruya, entonces uno se va a quedar con el sentimiento, ¿por qué no dije nada? Pero no estamos para acusar a nadie. Cuando Dios habla general a la comunidad, es Dios mismo el que pone en el corazón de la persona que está fallándole a Él. Usted denuncia el pecado comunitario, que del remordimiento y de la conversión el Espíritu se encarga. Amén. Y si no se encarga el Espíritu cuando obra, Él obra en la persona. Pero si la persona se resiste y sigue, es porque verdaderamente ya no es parte de la comunidad. Ya no es parte de los servidores. Porque si alguien está dañando el cuerpo de Cristo, está dañando a la comunidad de servidores, no es parte de ustedes. Si ven que cometen las mismas cosas siempre y siempre y siempre y siempre, trae división, trae desencanto, trae muchas cosas, entonces esa persona ya no es parte de esta comunidad. Porque cada que viene, a veces dura un mes sin venir, y qué bueno. Porque cuando dura un mes sin venir, la comunidad como que camina bien, ¿verdad? Tranquila, todos estamos unidos, estamos viviendo en comunión, en comunidad, como es la palabra comunidad, ya vamos a entrar en el siguiente ciclo. Pero cuando como verdaderamente vivimos en comunión, en comunidad. Y se ve cuando aterriza esta persona, empieza otra vez el revoloteo.
y empieza la crítica y empieza la murmuración. Y no pases por enfrente de fulana porque nomás está tijereando a todo mundo. ¿Ah? Y entonces ahí está ya la comunidad otra vez, con ese sentimiento. Y cómo caerle bien a la persona, y cómo decirle las cosas que no se sienta mal, y cómo hablarle, y estamos buscando como la pincita para decirle no, ¡zas! De un solo. Y dígalo a toda la comunidad. A toda la comunidad. ¿Por qué? No estamos acusando a alguien. Estamos diciéndole a toda la comunidad, ¿para qué? Para que estemos atentos. Y nosotros verdaderamente caminamos como debemos de caminar en comunión. Y el evangelista es esa persona que exhorta, que está hablando del reino, pero también denuncia su pecado. Y también tiene la capacidad de ver el pecado en su vida y en su casa. El evangelista también denuncia su pecado personal. Y por eso es frecuente a la confesión, porque no se aguanta con algo que él sabe que le hizo mal al Señor, a su familia, a su comunidad y a su iglesia. Amén. Muy bien, seguimos adelante. El número 5 es exhortador. Este don de exhortación, Pablo lo habló porque Pablo lo experimentó desde el primer momento que él recibió el Espíritu Santo. Él comenzó a exhortar a la comunidad. ¿Qué significa exhortar a la comunidad? Como Pablo nos enseña desde el primer momento cuando él comenzó a exhortar. La palabra exhortar viene como diligencia de una persona que cuando ve una acción no se queda con la acción que está viendo, sino que por obra del Espíritu Santo tiene la capacidad para transformar la acción del mal. El que exhorta. Este que exhorta tiene la capacidad de animar a los desanimados, de fortalecer a los débiles, de unir a los que están desviándose y dividiéndose. Trae la habilidad para convertir con ese entusiasmo del Señor y exhortándolos a un cambio de vida. El que exhorta es como Bernabé, que un día exhortó a Saulo, que después fue Pablo. Y cuando exhortó a Pablo, Pablo se dio cuenta que ese don, esa gracia, ese carisma de exhortación es importante en la iglesia de todos los tiempos. Exhortar. Qué lindo es cuando tú ves el desánimo de un hermano y no lo dejas con el costal, sino que tú lo exhortas en el nombre del Señor. Hermano, acuérdate de dónde nos sacó el Señor, que no se te olvide los regalos que recibiste del Señor. No te desanimes por los momentos difíciles que estás pasando. Mira, estoy orando por ti para que el Señor no se aparte con esa gracia que te ha dado. El Señor te ha dado muchos dones, muchos regalos. No permitas que el enemigo te los robe. No permitas que el desánimo te los quite. Este don de exhortación lo debemos de pedir y de tener todos, de exhortarnos en el nombre del Señor, de animarnos en el nombre del Señor, de tener la capacidad de ver cuando un servidor viene decaído, viene cansado, y llegar y con un simple saludo. A veces no se necesita hacer mucho. Se necesita saludar y dar ese abrazo y decirle: ánimo, hermano, el Señor está contigo, y también nosotros, tu comunidad. ¿Ah? Aquel hermano se siente exhortado, se siente motivado, se siente reavivado, porque hay personas que están ahí para exhortar. Este don, hermano, se necesita, este carisma se necesita hasta en la misma familia. Qué lindo es exhortar al esposo o exhortar al hijo cuando nosotros lo vemos que se nos está torciendo. Qué lindo es exhortarlo: hijo, tú eres lindo, tú no tienes por qué dejarte confundir por esta corriente que estás viendo en la escuela. Tú eres una persona la que Dios ha creado y eres especial para Dios, eres especial para nuestra casa. Y lo exhortas, y el niño como que se le van perdiendo, se le van quitando esas telarañas que le van poniendo los amigos a través de la música, a través de lo que escucha o de las cosas que oye en la high school, especialmente en la high school. ¿Eh? Y mire qué interesante, exhortar. Hasta el esposo cuando viene bien agüitado porque en el trabajo le dieron una paliza tremenda, por trabajo y también por el patrón y por las circunstancias que está viviendo. Pero qué lindo es encontrarse en la casa a una esposa que le exhorta.
Le dice: esposo, ánimo, te agradezco lo que haces por nosotros, te agradezco el tiempo que pasas trabajando, gracias por hacer lo que haces, yo te amo y te respeto por lo que tú haces nadie lo puede hacer en esta casa. Mire, el esposo como que se le despabilan todos los problemas, ¿eh? Pero llega de allá del trabajo bien trompeado y acá en la casa lo está esperando la señora. Ay, qué bueno que ya llegaste. Y empieza con las quejas: tu hijo fulano, tu hijo sutano, tu hija fangana. Y empieza, mira hermano, viene hasta acá del trabajo. Y esta mujer, en vez de que lo exhorte, que lo anime, que le dé palabras de aliento, y está en la iglesia, tiene que darle. Necesitamos, querido hermano, lo digo así ligeramente, pero es bien importante. Viera qué lindo se siente llegar a la casa y que alguien nos anime, que alguien nos dé un abrazo, que alguien por lo menos así de pasadita nos diga: gracias viejo por lo que haces, Dios te bendiga, Dios te dé fuerzas para aguantar todo lo que estás pasando. Y yo de acá, pues, no vas mucho a la iglesia viejo, pero yo oro por ti para que no te falte la fuerza y no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer. Te agradezco con todo mi corazón. Hasta ganas de un beso le van a dar al hombre. Pero le quiero invitar, querido hermano, esto ya a nivel de iglesia, hablando ya aquí a nivel de iglesia, cuánta falta hace de encontrar un buen hermano en la comunidad. ¿Sabe, queridos hermanos, que muchos hermanos no se fueran de la iglesia si hubiera hermanos que exhortan, que animan, que apoyan, que están ahí viendo al hermano que viene desanimado, al hermano que ya lo ven, que ya viene con ese servicio agotado, cansado? Qué lindo es esta palabra de exhortación, como Bernabé la usó para Saulo. No vio en Saulo aquel que quiso venir a matarlos, vio en Saulo aquel que podía hacer cosas grandes para la gloria de Dios. Y se lo dijo. Y porque se lo dijo y le hizo ver a Saulo lo que él veía, entonces Saulo pudo salir a la batalla por esa acción del Espíritu Santo, que a través de un exhortador le hizo ver a Saulo, que después él dijo: voy a ser Pablo, me voy a llamar por mi segundo nombre. El primer nombre ha quedado en el pasado y ahora soy Pablo de Tarso. Y ahí comenzó su misión. Y por eso Pablo exhortaba. A donde quiera que llegaba, él comenzaba con una exhortación. Fíjese en sus cartas. Yo le voy a invitar a que vea las cartas cómo comienzan. Pablo siempre comienza exhortando, siempre comienza animando, siempre comienza revelando la acción de Dios, siempre comienza haciendo lo que Dios hace. Y luego después comienza su denuncia. Y les quiero decir que se priven de aquellos hermanos que están trayendo corrientes falsas, que están confundiendo a la comunidad. Acuérdense de lo que el Señor nos dijo, y empieza a revelarles toda la palabra. Entonces es lindo este don de exhortación a través de la palabra del Señor, a través de una palabra que sale de nuestro corazón. Muy bien. Número 6. Número 6, el poder de hacer milagros. Ay, Dios mío, ya se me fue el tiempo. El poder de hacer milagros. Este don es un don realizado por Dios y lo realiza con hechos concretos a los hombres. Bajo este carisma vemos cómo Dios con signos maravillosos manifiesta su poder. Marcos capítulo 16 y versículos 17 y 18. Vemos que en el nombre del Señor, el Señor expulsa demonios, habla a los enfermos y estos sanan. Y Él tiene la capacidad de hacer y realizar estos milagros para la gloria de su Padre. Este don es un don dado por Dios para manifestar su poder. ¿Se recuerdan cuando el Señor en el capítulo 9 de Juan y versículo, disculpe, la Biblia se me quedó, bueno, por ahí el capítulo 9 de Juan habla del ciego, cuando Jesús le dijo a los discípulos, los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿él por qué nació ciego? Dice: ¿nació ciego por el pecado de sus padres o por el pecado de él mismo? Y Jesús le dice: no nació ciego ni por sus pecados de sus padres ni por el pecado de él mismo. Él nació así para que en él se manifieste lo que Dios puede hacer.
Son ese tipo de milagros que Dios obra. Y ahí cuando ese ciego le hizo lodo con tierra, le untó en sus ojos y le dijo: ve y lávate al estanque del Siloé. ¿Qué significa el estanque del Siloé? Significa el enviado. ¿Quién era el enviado de Dios? Jesús era el enviado de Dios. El estanque del Siloé significa el enviado, que significaba lo que él había venido a hacer para sanación de estas personas que estaban esperando la acción directa de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vamos a una comunidad, no vamos porque queremos, somos enviados. Alguien nos llama, alguien nos dice: acá necesitamos de lo que usted hace, de la predicación, venga a darnos el tema tal, y ya tú eres enviado de parte de Dios. Y cuando tú eres enviado, Dios se manifiesta también con obras maravillosas, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios sigue obrando, y este don de hacer milagros todavía lo seguimos viendo en estos tiempos. Es la acción de Dios, dada por Dios directamente para manifestar lo que Él puede hacer por el bien de una persona concreta, de un endemoniado, de una persona que está ahí de nacimiento enferma o ciega. Él manifiesta su poder para que en Él se manifieste lo que Dios puede hacer. Amén. Muy bien, el número 7 es la gracia de hacer curaciones. Esto nosotros lo vemos en Hechos capítulo 3 y versículo 6. La gracia de hacer curaciones, tanto Pablo como Pedro y los demás apóstoles lo veían. Esta gracia de levantar a los enfermos, o que de los enfermos eran sanados, era una manifestación no solamente del nombre de Jesús, sino que el don de hacer curación es muy diferente que el don de hacer milagros. El don de hacer milagros es una acción dada por Dios, que no la podía hacer ningún otro, solo Dios. Solo Dios la puede hacer. El don de curación es una acción dada por Dios, pero a través de los apóstoles. Y entonces las personas que recibían curaciones eran vistas como personas que Dios enviaba como signo de que ellos eran los continuadores de la obra de Dios. Qué lindo, ¿eh? Vemos cómo el Señor sana a veces en un santísimo. En una misa he escuchado testimonios que Dios sana en una Eucaristía. Nadie le oró, nadie le impuso manos, nadie estaba ahí con el don de sanación, nadie. El Señor la sanó directamente. Y he escuchado muchos testimonios de personas que se sanan después de salir de confesarse un pecado tremendo que los traía ahí, que no lo habían confesado en toda su vida. Son sanadas. Personas de la Eucaristía, personas delante del Santísimo, que cuando salen ya no experimentan aquella enfermedad que traían, van y se chequean y el Señor la sanó a través de la oración de la Eucaristía. Pero hay curaciones que las hace Dios a través de su iglesia, a través de las personas que están sirviendo o que estamos sirviendo dentro de la iglesia. Y esto es lindo, queridos hermanos, porque este regalo de curaciones nosotros sabemos que Dios lo está concediendo a las almas que quieren dejarse usar para la gloria de Dios. Especialmente este regalo el Señor se lo da a gente sencilla, gente humilde, que sabe que no se va a levantar en su ego por la acción de Dios a través de él. Uno de los grandes hombres de la iglesia que Dios lo usó por muchos años fue el padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif escribió muchos libros de sanaciones, de todo lo que le dio el Señor dándole la vuelta al mundo. Hay un libro muy lindo de él que se llama La Vuelta al Mundo sin Maleta, ¿verdad? Porque le dio la vuelta al mundo porque se le perdió su maleta, pero como él iba viajando, entonces la maleta lo iba siguiendo. No, ya se fue el padre Emiliano Tardif para tal lado y se fue para tal lado y él iba viajando por todo el mundo. Y entonces ya cuando llegó de regreso, después de haber viajado por todos lados, llegó a República Dominicana, donde él es, llegó ahí a su casa y llegó la maleta después. Pero habla de todo lo que Dios hizo a través de él. Un hombre sencillo, un hombre de Dios y un hombre muy usado por Dios.
Entonces, este don Dios se lo concede a las personas que lo buscan con sencillez de corazón. Muy bien. Número 8. El poder orar en lenguas. Este don es un regalo de Dios como señal de la acción del Espíritu Santo, pero es un don que caracteriza a los que en la iglesia llamamos a los niños, a los sencillos, a aquellos que el Señor quiere concederles este regalo por la inocencia de su corazón, por eso que están viviendo en Dios, porque están viviendo con el deseo profundo de experimentar al Señor con toda su divinidad, con todos sus regalos y con todas sus acciones. El don de lenguas es un regalo de los niños, es un regalo de aquellos sencillos, de aquellas personas que se hacen como niños, o sea, que buscan al Señor con inocencia, con gratitud, con aquella transparencia como un niño, como aquellos ojos del niño que se acercan y le piden con sus mismos ojitos, ya le están pidiendo algo al papá. ¿Ah? Y ya le están pidiendo algo. Es un regalo tan sencillo, tan normal que Dios lo concede al alma de aquellos sencillos, de aquellas personas que se hacen como niños, aquellos que buscan orar a Dios, agradar a Dios. Y en ese orar a Dios en lenguas, levantan su corazón y cuando menos acuerden, están hablando el lenguaje de los ángeles. Y es lindo cuando tú comienzas a orar en lenguas y tú dejas que ese don se acrecente en tu corazón. Entonces, hay personas que lo critican, hay personas que no les gusta, porque a veces vemos que aquella persona que tiene el don de lenguas, mucho llama la atención. Fíjense que no es un don para llamar la atención, es un don, Dios lo concede a todos y cada uno de nosotros, porque todos somos sus niños, somos sus hijos predilectos. Así es de que no veamos a una persona que tiene el don de lenguas como extraordinaria, porque extraordinario es el Espíritu quien lo produce en la persona. Muy bien. Número 9, ya vamos a terminar, solamente son 13. Lo voy a llevar rápido. El don de interpretar las lenguas. Este don es muy importante y debemos de pedírselo al Señor para que todas las lenguas que se dan en una comunidad, el Espíritu mismo sea quien las comunique en el idioma de las personas. El don de interpretar las lenguas es un regalo también del Espíritu Santo que nos permite entender lo que en las lenguas se está diciendo para comunicarlo a las personas, para que todas las personas vean el obrar de Dios. Muchas veces cuando una persona está orando en lenguas y hay otra que la está interpretando, entonces mire qué lindo, el Señor dice, el Señor está haciendo esto, el Señor está comunicando esto, y qué lindo es cuando este don se está en la comunidad, se da en la comunidad, porque la gente disfruta de lo que Dios está haciendo, porque Dios está obrando, y en el don de lenguas Dios está obrando muchas cosas y está diciendo muchas cosas a la comunidad, pero a veces la comunidad no sabe lo que Dios está diciendo por el lenguaje de las lenguas, pero cuando hay alguien que la interpreta, está comunicando. El Señor dice que Él derrama su paz sobre tu corazón, que no se perturbe tu corazón, que todo lo que estás pasando, el Señor lo ha tomado en tus manos, que no te preocupes, que no haya nada que... Entonces ese don de interpretar las lenguas es lindo. Hay que pedírselo al Señor. Señor, regálanos la interpretación de las lenguas, pero también regálanos ese don de lenguas, que podamos orar en el Espíritu y que podamos orar como niños delante de tu presencia. Amén. El don de interpretar las lenguas. El número 10 es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es muy importante porque son las personas que disciernen qué espíritu mueve a las personas, qué espíritu les asiste. Cuando tienen la capacidad de diferenciar entre la acción del Espíritu y la acción que no es del Espíritu de Dios. Cuando es una acción de algo que quiere perturbar a la iglesia o a la comunidad, el que tiene el discernimiento de espíritu puede darse cuenta que aquella acción que se está dando está sirviendo para perturbar.
Y el que tiene el discernimiento, entonces, es el que tiene la capacidad de llegar y de agarrar a aquella hermana y de moverla a otro lugar para que no se pierda lo que Dios está haciendo en la comunidad. Por eso se tiene que tener el ministerio de intercesión. Ya ve que siempre están en el Santísimo, ¿verdad? Están en el lugar donde están intercediendo. Se tiene que tener un lugar aparte para que si una persona está haciendo algo que no es de Dios, está perturbando a la comunidad, o está gritando mucho, o se está exaltando demasiado, o está diciendo cosas, o la comunidad empieza a perturbarse, ¿qué es lo que debe de hacer el que tiene discernimiento? Es ir, tomar la persona con mucho amor, apartarla a un lugar y comenzar a compartir con la persona, porque quizás trae mucha violencia interior, trae muchas cosas que necesita sacar, sanar. Y por eso cuando hay un alma herida, a veces cuando el Espíritu quiere obrar y quiere accionar en la vida de la persona, pero como hay tantas heridas, lo que hace la persona es exaltarse. Y es porque incluso está inconsciente. Está ya haciendo cosas inconscientemente porque hay muchas heridas y eso provoca la exaltación de las palabras o de las manos o de los gestos, y empieza a hablar cosas que no, empieza a levantar. Entonces vemos que está comenzando la comunidad a veces hasta sentirse incómoda, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que tiene discernimiento? Ve que se está incomodando la comunidad, que se está levantando algo que no está bien, a ir a la persona y moverla a otro lugar y ya platicar con ella y compartir con ella qué es lo que estaba experimentando, qué era lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y va a ver que muchas de las cosas, perturbaciones que se dan en la comunidad y que hay cuando hay discernimiento en la comunidad, entonces la mayoría de las perturbaciones vienen de personas que todavía están heridas en su interior. Personas que todavía necesitan sanación interior. Entonces es bien lindo el proceso, pero cuando hay discernimiento tenemos la capacidad con amor, con prudencia, de llevar a estas personas a un lado para que la asamblea continúe y la acción del Espíritu Santo se siga manifestando en todos y cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, el discernimiento en el Espíritu. El número 11 es el poder, no solamente, ya ve que el que exhortaba la palabra de ciencia, ahora el número 11 es aquel que ha sido nombrado por la iglesia, por la comunidad, con un don específico que es llamado profeta. Veíamos que el que era evangelista, evangelizaba de parte de Dios y hablaba también en la denuncia del pecado. El que profetiza, o sea, el profeta, es el que en el momento de la oración, puede hablar de cosas que Dios le está revelando, que están pasando o que van a acontecer. Y este don por naturaleza, cuando el don de profecía se da en una persona y revela lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer, esto es revisado por la iglesia. Porque vemos que la persona que habla de parte de Dios está revelando algo que Dios está haciendo o que quiere hacer. Entonces vemos que esta persona tiene un don especial como característica de Dios para hablar de parte de Él y compartir lo que Él está haciendo o lo que Él va a hacer. Uno de estos dones, carisma, lo tenía el profeta Jeremías. Jeremías le llamaban el profeta del trueno, porque cuando él hablaba de los acontecimientos que iban a venir por el pecado del pueblo. Entonces cuando él hablaba, ya hasta le tenían miedo los reyes, le tenían miedo, porque incluso lo ocultaron a Jeremías, lo metieron a una cárcel de madera, que ya no se pudo salir de ahí, y todavía levantaron la cárcel, le tenían miedo a Jeremías, le tenían más miedo que ni los ejércitos, porque decían que Jeremías hablaba de parte de Dios y ponían oído a lo que decía Jeremías, porque sabían que cuando Jeremías hablaba, no hablaba por parte de él. Incluso el profeta tiene una característica, que él no quiere ese don, o sea, que él no quiere hablar, porque a veces Dios le revela cosas muy fuertes, y él no las quiere comunicar, y muchas veces se reserva o se detiene, pero hay momentos que ya los tiene que sacar.
Y este que tiene ese don de profeta puede decir, hermanos, mire, yo estoy viendo las características porque Dios me lo revela, que así como llevamos la comunidad, estamos nosotros permitiendo que esto se dé. Y si seguimos permitiendo que esto se dé, esto va a acontecer. Esa persona que Dios le permite ver lo que viene después cuando no paramos una acción del mal que se está manifestando en la comunidad. Y este que está hablando, porque no está hablando en su nombre, él está hablando porque sabe que algo no está bien. Y él lo discierne. El profeta no es el que habla a la ligera, no. Es el que discierne en oración. Es incluso busca dirección espiritual, va con un sacerdote y le dice, mire, me está pasando esto. Y a veces el Señor me pone que diga esto en la comunidad porque estoy viendo estas características. Entonces ahí ya con discernimiento, con guianza, se da cuenta que este don, que este carisma es de Dios. Y entonces ya comienza a hablar de parte de Dios. Y cuando habla, lo hace con prudencia también. No exaltándose, porque sabe que lo que está hablando viene de parte de Dios. Y lo que viene de Dios se siente en la comunidad, porque la comunidad lo abraza, porque la comunidad se da cuenta que verdaderamente Él no está hablando por hablar, ni está hablando en la carne. Está hablando porque Él es impulsado por la gracia del Espíritu Santo. Por eso el profeta tiene mucho discernimiento. Es un hombre de oración, es un hombre de sacramentos y es un hombre de guianza espiritual. Se deja guiar espiritualmente porque él no quiere que la obra del Señor se haga a la ligera por el temor de Dios que tiene él en su corazón. Porque no le tiene temor porque le castigue, no, sino que teme a que esto que él está diciendo que viene de Dios, teme que no vaya a ser de Dios y que vaya a ser de su imaginación o de su forma de ser o de pensar. Por eso las personas que tienen este don son muy precavidas, son muy cautelosas. Cuando hablan, hablan con sensatez. Y cuando hablan, es corto lo que hablan, pero lo dicen claro, entendible, que todos podemos abrazarlo, porque ya cuando hablan es porque viene ya producto de la oración, del discernimiento, de ir al sagrario, porque son personas que no hablan a la ligera, hablan porque saben que cuando hablan no hablan de parte de ellos, hablan de parte de Dios. Y lo hacen con mucha autoridad, pero también lo hacen no en su nombre, sino en el nombre del Señor. Amén. Muy bien, entonces continuamos. El número 12 es el don de ser apóstoles. Apóstoles en griego significa el enviado. Dado todos ya lo sabemos, el enviado, el que se deja enviar, el que se deja guiar y conducir para que vaya y lleve lo que de Dios ha recibido. El apóstol es el que es enviado, el que se deja enviar y el que va y sigue llevando esta obra de Dios y la sigue llevando hasta el día de hoy. Por eso hasta el día de hoy la iglesia es una santa, católica y apostólica, porque sigue siendo enviada por Cristo y la iglesia nunca va a dejar de anunciar y nunca va a dejar de denunciar el pecado. Ustedes saben que la iglesia católica es la que más denuncia el pecado social en el mundo. Por eso hay sacerdotes que lo están crucificando. Por eso hay sacerdotes que están dando su vida por el Señor. ¿Por qué? Porque no se callan de decir las cosas que están pasando y aconteciendo en ciertas partes del mundo. Y la iglesia sigue hablando como apóstol, sigue siendo enviada por Cristo a hablar del mensaje del reino de los cielos. Amén. Y la número 13, que es la última, es el don del ministerio. Este don por naturaleza viene como capacidad de Cristo para el servicio de la comunidad, de los creyentes. Este servicio de ministerio es la capacidad que Dios le da a los servidores de poder desarrollar ministerios para el servicio del Señor. Es aquel que los servicios los pone a funcionar, los ministerios los pone a funcionar, pero también ayuda para el crecimiento de los ministerios. Qué lindo. Por ejemplo, es aquel que tiene la capacidad de decir: necesitamos un ministerio de intercesión, necesitamos un ministerio de servicio, un ministerio de apoyo, un ministerio de esto. Entonces, es aquel que tiene la capacidad de desarrollar ministerios, pero también tiene la capacidad de
ayudar a ese ministerio para que ese ministerio se desarrolle para la gloria de Dios. Qué lindo, el don de ministerios. ¿Por qué? Porque sabe crear ministerios, sabe desarrollar ministerios y sabe cómo crecer un ministerio para la gloria de Dios. Esa capacidad que le da a la persona de poder hacer ministerios, de poder formar ministerios, ministerio de intercesión, ministerio de servicio, y puede tener la capacidad de también hacer crecer ese ministerio para que ese ministerio pueda recibir la acción que del Espíritu de Dios necesita. Amén. Esos 13 son los 13 más comunes que vemos en la iglesia y que todos estamos pidiendo que el Espíritu Santo derrame al bien común de nuestra iglesia. Y solamente quiero dar los últimos 3, que son los 3 que todos tenemos. Es el carisma de dar la limosna, o sea, lo que nosotros damos, aportamos, apoyamos, no solamente en la iglesia, sino también cuando damos en bien de una persona, cuando damos y lo damos de corazón, sin mirar la persona, ni mirar su condición, ni para qué utilizará aquello que tú estás dando. Tú lo das por amor a Dios. Y ya el Señor te premiará con lo que más tú necesitas. El carisma de hacer milagros, el carisma de hospitalidad. El carisma de hospitalidad todo lo tenemos o todo lo debemos de tener. De ser hospitalarios, de hacer sentir a la persona acogida. Hospitalidad para los pobres, para los enfermos, para aquellos que no tienen lo que tú tienes, los débiles, los cansados, los que vienen del camino agotados. Tener hospitalidad para que se sientan en casa. Mire qué lindo es cuando llega al grupo de oración una persona y se siente acogida, se siente amada, se siente bienvenida a la comunidad. Por cómo la saludan, cómo la reciben, cómo le dan ese sentido de familia a la persona, cómo la hacen sentir en casa. Pásele, está en su casa, le da un abrazo, le da una bienvenida. El sentido de sentirse hospitalario. Como yo ando trabajando en las casas y en las calles, cuando me llego a una casa me dice, pásele, ¿verdad? Aunque saben que voy a ofrecerle lo del cementerio, pásele, le doy agua. Le doy esto, le doy aquello. Y hay señoras que empiezan a darme agua. Siéntese a almorzar, apenas estábamos empezando a desayunar y nunca me habían visto en la vida. Y yo con aquella hambre dije, claro señora. Ya me senté, ya me eché unos chilaquilitos, ya platiqué con la familia, les presenté el programa y ya les dejé el libro, todo el asunto. Y no estoy haciendo comercial, sino simplemente la acogida. Sabe que la comunidad hispana somos buenísimos para eso. Cada que llega alguien a nuestra casa, siempre le ofrecemos algo. La gente se siente acogida, se siente bienvenida, se siente que tiene dignidad de persona. Y la persona que es hospitalaria lo hace por dignidad, porque respeta a la persona. No saben cómo viene. Y ofrecerle un poco de agua, ofrecerle algo que necesita, es lindo. El hombre se va y se va a gusto, porque sabe que llegó a una casa que tiene vida, que tiene sentido de vida, que es hospitalaria. Y el número 16, que es el don de asistencia. Este don de asistencia es servir a los enfermos. Qué lindo es ese ministerio de asistir a los enfermos, de ir a visitar un hospital y promover 2 o 3 hermanos en el servicio, ir a visitar un hospital, ir a orar por los enfermos, ponernos al servicio del diácono, del capellán o de aquella persona para asistir a aquellas personas menos afortunadas. Qué lindos son estos ministerios que pueden ayudar a otras para que su trabajo en la comunidad o en lo que hacen sea menos y sea más llevadero. Y hay gente que asiste y que da su tiempo y de su talento y de sus regalos para que otros reciban para la gloria de Dios. Amén. Los últimos 4 que quedan dijimos que estaban ordenados para lo que son los presbíteros y los diáconos, como es el 17, que es el carisma de ser pastor, 18, que es el presbiterio, que son los sacerdotes, el 19, que es los dones de gobernar, o sea, el sacerdote es como el que gobierna los sacramentos, el que gobierna y conduce bien todo lo que la iglesia está haciendo en su parroquia para que todos podamos vivir en ese orden y en ese servirle al Señor de la mejor manera. Y el 20
es el poder ser doctor. O sea, hay doctores en la iglesia que enseñan y que traen esa palabra que sana el alma y que nos da el crecimiento para que nosotros podamos crecer. Hay muchos doctores de la iglesia que fueron llamados por la iglesia y son nombrados porque ejercieron un ministerio importante dentro de la iglesia. Hay doctores de la iglesia, como por ejemplo su patrona, por ejemplo Santa Teresa de Ávila, muchos que son doctores y doctoras de la iglesia porque sus mensajes, sus escritos hicieron tanto bien a la iglesia que hasta hoy lo seguimos recordando. Amén. Son esos doctores, ese carisma de enseñar, ese carisma de transmitir todo lo que el Señor está revelando a su pueblo. A grandes rasgos son los 20 que nombran las 4 citas bíblicas y la de Pedro que estábamos viendo la semana pasada. Lo que vamos a ver la semana que viene, y ya vamos a entrar al término de este segundo curso, lo que vamos a ver la siguiente semana es el mal uso de los carismas. Y ahí sí véngase con pechera y con casco y con todo, ¿verdad? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de cómo a veces cuando no utilizamos bien los carismas, cuando los utilizamos a la ligera o cuando los utilizamos sin discernimiento o sin la prudencia, entonces nosotros en vez de hacer un bien a la comunidad, a veces le hacemos daño a la comunidad. Cuando crece el ego de la persona, cuando crece la soberbia del que tiene los carismas, ¿cuánto daño le hacemos a la comunidad? Pues eso lo vamos a ver la siguiente semana. Va a ser un tema muy lindo que nosotros debemos de ver cómo debemos de crecer, cómo debemos de madurar en estos carismas y no permitir que venga la deformación de los carismas, que deforman el cuerpo de Cristo y lo hacen ver como no es. El cuerpo de Cristo es lindo, es maravilloso para la gloria de Dios. Y el mal funcionamiento de los regalos de Dios hacen ver a la iglesia como lo que no es. La iglesia es bella, la iglesia es un lugar para servir al Señor, es un lugar para recibir del Señor, es un lugar para vivir al Señor y para que todos podamos ser lo que Dios soñó en Cristo y lo que Dios nos dejó a través de su cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo que Dios nos dejó es la acción de la Trinidad dentro de la iglesia. Y cuando la vivimos de esa manera, somos una bendición para muchas familias, como Dios le dijo a Abraham. Serás una bendición para todas las familias del mundo. Y eso es lo que quiere ser la iglesia, una bendición para todas las familias del mundo. Pero cuando no llevamos el ministerio del Señor como se debe de llevar, entonces a veces somos piedra de tropiezo para el crecimiento de una comunidad o para el crecimiento espiritual o para el desarrollo de los carismas en nuestra propia vida. Porque a veces nosotros no permitimos que Dios madure el carisma en nosotros y que Él nos forme como personas carismáticas. O sea, que tenemos la acción de Dios, los regalos de Dios para el bien común de la iglesia que somos todos y cada uno de nosotros. Y colorín colorado, este cuento no se crea. Vamos a darle gracias a Dios por lo que el Señor en esta noche nos ha permitido experimentar.